Los hechos de Balsa Las Perlas terminaron con un contagio confirmado dentro de un hogar de menores en Neuquén. Bueno, es parte del escenario que estamos terminando de construir con la cantidad de testeos que estamos haciendo y todo lo que es el escenario epidemiológico hoy, que bueno, va a variar en las próximas horas según los resultados que nos vaya arrojando el laboratorio. Una cosa importante es resaltar que se está haciendo un trabajo muy intenso, pero le pedimos a la población en particular dos cosas. Primero, no bajar la guardia, no relajarse frente a esto que está pasando, porque este nuevo escenario nos plantea una nueva estrategia para seguir trabajando. Y por otro lado, ante los casos positivos que ya vamos teniendo y que se van a convertir en internaciones domiciliarias, parte del trabajo que ya veníamos haciendo, habíamos dado el alta a casi todos los pacientes, pero ahora volvemos a tener familias internadas domiciliarias, que los vecinos traten de colaborar en este sentido, que las personas se puedan quedar internadas en domicilio, que se los pueda ayudar a quedar ahí para que no tengan que ser trasladados a los hospitales, que no los discriminen, que no los hostiguen, que no los estigmaticen, que piensen que es una persona que está contagiada, que está enferma, y que la internación domiciliaria es una de las estrategias que tenemos para evitar que esta enfermedad se propague dentro de los hospitales, que eso ya sería una catástrofe. Entonces, bueno, dentro de este escenario se plantearon, contagios provenientes de este caso, y se han hecho más de 40 testeos y hoy tenemos otros tantos más que a medida que vayan surgiendo los resultados, bueno, vamos a tener este nuevo panorama y reorganización de trabajo. Y parte de esto ocurrió en el hogar de menores que ayer tuvimos intervención. ¿Los 40 testeos fueron dentro del hogar de menores? No, los 40 testeos fueron dentro del hogar de menores, en otros domicilios, en algunos contactos estrechos, en algunos familiares. Bueno, fue un trabajo muy exhaustivo por parte de Epidemia y nuestro, y hoy sigue, ya estamos con más de 30 personas identificadas para poder ir a evaluarlas. Pero todos, digamos, con contactos o estiman contactos con lo que sucedió en Las Perlas. Y aparentemente son todos contactos. Ustedes saben que cuando hay un caso sospechoso puede convertirse en positivo o no. De ese caso positivo se discriminan cuáles son los contactos estrechos. ¿Quiénes se definen como contactos estrechos? Los que han pasado más de 15 minutos con alguien sintomático o más de una hora en un ambiente cerrado, compartiendo cuestiones sociales. Si estas personas reúnen esos criterios, bueno, se consideran contactos estrechos. En el hogar en particular, como había chicos institucionalizados, más los cuidadores, y el lugar es muy pequeño, se reunía la segunda característica, que es pasar más de una hora en un lugar con cuestiones sociales. Entonces hubo que aislar y testear a todos los chicos y a todos los cuidadores. Y además de esto, más allá del resultado, que todavía no lo tenemos, hay que dejarlos en aislamiento obligatorio por 14 días, que es el periodo que se considera para tener síntomas o para estar contagiados. Entonces, bueno, esto pasó ayer, y finalmente tuvimos que trasladar a los cuatro de los chicos al Hospital Bucorrolana, y se fugaron a la noche. Y se terminaron fugando y todavía los están buscando los chicos. Aparecieron hace aproximadamente una hora y media aparecieron, y la gente de Acción Social está viendo cómo los va a reubicar, y nosotros hacer una reevaluación médica mientras esperamos los resultados. Todavía falta, claro, para los resultados. ¿Durante esta jornada podrían estar? Sí, esperamos ya a mitad de la tarde ya tener los primeros resultados de todo lo que se hizo ayer, y bueno, y a partir de esos resultados, un nuevo abanico si alguno fuera positivo. Exactamente, y más teniendo en cuenta que se escaparon y que no se sabe con quién podrían haber tenido algún contacto. Sí, son menores, y la verdad que, bueno, en una situación de altísima vulnerabilidad, bueno, han quedado solitos durante la noche, se los buscó por todos lados, pero bueno, evidentemente no fue suficiente lo que se hizo. Doctora, hoy viendo las redes sociales del CIEN, en la cuenta de Twitter publicaron una frase que decía: falta sensación de estar haciendo las cosas bien.
¿Qué significaría esta frase? Apuntando quizás al sistema de salud, apuntando al gobierno, apuntando a los vecinos, un poco usted decía no bajar la guardia, quizás algunos vecinos están bajando la guardia. Esta es una visión que compartimos desde la trinchera, los que estamos realmente frente a este panorama, frente a estar con los pacientes positivos, a estar con decisiones, a estar frente a protocolos que nunca se cumplen o protocolos que ni siquiera están empezados. O cuando decían que cuando los protocolos están hechos caducan a medida que va avanzando la pandemia y nunca se hacen reales, y lo tangible es lo real. Entonces muchas veces se da esta sensación que frente a un hogar que ya sabemos que existe, hay 15 de estos refugios, el CIEN está asistiendo a 8 desde el inicio de la pandemia. Venimos avisando y tratando de aislarlos, enseñarles cómo hacerlo, darles barbijos y demás, pese a que no es una tarea del CIEN, pero lo hicimos justamente para intentar frenar esto, y nos encontramos frente a un escenario que no se podía manejar ayer, que fue realmente un desastre, y que con 4 chicos no se pudo resolver. Imaginemos solamente con el doble de las personas, nada más. No estoy hablando de una institución imaginemos un geriátrico o una cárcel. Sí, claro. Entonces parece que la gente que está detrás de estos protocolos está bastante lejos de la realidad, y eso es lo que sentimos desde el CIEN, al menos de estar todo el tiempo en el terreno y viendo realmente eso por un lado. Y por otro porque lado, no viven el contacto, no viven el hecho de estar en el lugar. No, parece que no tienen mucha idea de qué se trata esto, y a la vez la población es como que dice, no, ¿para qué todo esto? Y se reúnen y hacen reuniones sociales y comparten bebidas, y da la sensación que es todo en vano el esfuerzo que se está haciendo, la exposición que estamos teniendo. Cada vez que realizamos los hisopados, las internaciones domiciliarias, los traslados de los pacientes, hay muchos pacientes que estamos trasladando de hospitales a terapias, de las casas a las terapias, nosotros nos estamos exponiendo mucho al contagio. Entonces da esta sensación, ¿no?, de mucho protocolo, mucha reunión, y en el terreno, cuando las cosas hay que hacerlas concretas, los tiempos evidentemente son otros, o las resoluciones son otras. Por eso, alguna de las sensaciones que comparte la gente del CIEN en las redes sociales. ¿Qué análisis tiene, doctora, de la situación de Balsa Las Perlas en sí? Porque, a ver, el CIEN en muchos casos ha ido a asistir a los vecinos de Balsa Las Perlas, a tal punto que ponen en riesgo, si se quiere, la placa de médicos por el hecho de tener que ingresar ante alguna urgencia cuando está fuera de lo que es su territorio, digamos. ¿Qué análisis hace de lo que está sucediendo allí? Crónica de algo que iba a pasar. Esto claramente, llevamos, creo que son 3 años que estamos asistiendo desde el CIEN a Balsa Las Perlas, por una cuestión de solidaridad con la gente, porque obviamente nosotros tratamos de no dejar a ninguna persona en situación de emergencia desprotegida, y esto muestra otra vez que poblaciones pequeñas o sin voz ni voto suficiente no llegan a hacer fuerza para nada, salvo frente a estas cuestiones que finalmente los van a terminar aislando. Esto que pasa en Balsa Las Perlas, lamentablemente es algo que iba a pasar tarde o temprano. Nosotros seguimos yendo, seguimos asistiendo cada vez que nos piden, y es como dicen ustedes, sí, exponiendo las matrículas, porque es ejercer la medicina y la enfermería en otra jurisdicción donde no tenemos una certificación por nuestras matrículas. Pero bueno, ojalá que frente a esto el gobierno de Río Negro disponga alguna cuestión sanitaria local específicamente para esa gente, que no es poca. Es una población que tal vez esté dispersa, pero son muchas familias. Y bueno, nosotros los conocemos a los que podemos. Pero sí, era parte de lo que en algún momento iba a pasar. Doctora, parece que, bueno, yo comentaba al principio que hoy se estaba llevando a cabo una reunión entre representantes de Cipolletti y de Neuquén para abordar lo que está pasando en Balsa Las Perlas, tarde creo, porque por ejemplo hoy recién se intensificaron los controles en el puente, y estaría la idea de aislar Balsa Las Perlas como pasó por ejemplo en Loncopué. ¿Esto podría ser una medida positiva? Hay que ver qué tipo de controles van a plantear hacer. Eso nosotros también ya lo dijimos desde el CIEN. El tema de los controles de temperatura con esos termómetros ambientales no sirven para nada. Y eso está demostrado
sea desde 2003. En el 2003 con la gripe aviar se demostró que esos controles no servían. Se testearon 33.000 pasajeros y se demostró que no tenían ningún tipo de valor epidemiológico ni sanitario. O sea que el controlar la temperatura con un termómetro ambiental o lo que fuera no es uno de los parámetros. Por otro lado, entonces los controles que nos hacen en los puentes de temperatura puntualmente no sirve. Hemos tenido controles de personas que circulan que les da 22 grados de temperatura. Significa que ya estaban muertos hace 5 horas, si realmente tienen esa temperatura. Entonces, ¿qué hace circulando alguien que ya está fallecido? Digamos, estoy diciendo esta pavada para que se den cuenta que realmente no tienen ningún tipo de valor, más allá de dar la falsa sensación que estoy haciendo algo. Entonces, si yo creo que estoy haciendo algo poniendo un termómetro ambiental a una persona que está circulando en un auto y me da 22 grados, y bueno, o aviso que está muerto o me doy cuenta que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y por el otro lado, más del 90% de los pacientes infectados son asintomáticos. Entonces, si yo estoy buscando fiebre, se me están escapando 90 personas infectadas de 100 que estoy controlando. Entonces, ¿qué sentido sanitario tiene una cuestión así? El control tiene que ser, bueno, nosotros desde el 100 estamos haciendo en los puentes un control médico, sí, un poquito más exhaustivo, pero obviamente tiene que ver con mayor pérdida de tiempo para las personas, y que solamente circulen los que tienen trabajos efectuados. El resto va a tener que ser una frontera en serio, si lo vamos a querer hacer en serio. Porque detectando temperatura, ya les digo, no tiene mucho sentido. Doctora, ha sido clarísima como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y también es importante para la gente que ante cualquier síntoma no concurran a los hospitales. Esto lo venimos insistiendo desde el 100, por más que tengan que esperar una ambulancia unas cuantas horas según la cantidad de pedidos que tengamos, pero por favor tengan en cuenta de no ir a los hospitales, seguir usando el 107, seguir usando el 0800-333-1002, porque, seguimos intentando por todos los medios evitar la propagación. Una vez que aparece un caso, ustedes saben que indefectiblemente aparecen varios más, así que esperemos que usen ese número y que nos llamen para cualquier situación que necesiten. Muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Luciana Ortiz Luna, titular del CIEN, clarísima, contundente con lo que acaba de decir acerca de lo que se está haciendo. Protocolos que nunca se cumplen. Un escenario, por ejemplo, el que se vivió ayer en el hogar, que era un desastre la situación en que se había abordado. La crítica también hacia el gobierno, hacia el sector salud, de no tener mucha idea de lo que se está haciendo en el terreno. Es más, dar órdenes y gobernar y no estar en la calle, en el terreno. Y también esto que se ha criticado muchas veces, los controles de temperatura. Bueno, en este caso, ella entiende que los controles, por ejemplo, que se miden, que se toman de temperatura en los puentes, no sirven para nada.